Muy buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado a Gestión de la Rehabilitación. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a las empresas de la asociación, a nuestros patrocinadores Acieroid y Autodesk y a nuestros ponentes del día de hoy, ya que sin su apoyo no sería posible organizar sesiones monográficas como estas para reflexionar sobre todo lo que afecta al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción y especialmente al Project Management. Hoy vamos a hablar del funcionamiento de los fondos Next Generation. Vamos a hablar del agente rehabilitador y de todo lo que puede ofrecer el Project Management en este nuevo escenario. Vamos a profundizar en experiencias anteriores en la gestión de fondos que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que viene. También vamos a poner el foco en las oficinas de rehabilitación, que son las agencias que están llamadas a centralizar los trámites y la información al público general en la gestión de las ayudas europeas. Para hablar de esto, contamos con representantes de organizaciones que tienen funciones muy distintas en la cadena de valor y lo hacemos con la intención de dar visiones complementarias de un proceso en el que todavía hay muchas incertidumbres, pero que va a ser clave para la recuperación y la transformación de la economía a medio y a largo plazo. No me voy a extender más y os voy a presentar a los ponentes del día de hoy, a los que ya estamos dando paso. Yo creo que ya estamos todos. Eva, a ver. A ver, Eva, parece que estás teniendo algún problemilla con el vídeo. A ver, un momento. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues ya estamos todos. Permitidme que os presente a Eva Cuesta. Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, Eva es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es máster en Restauración y Rehabilitación de Patrimonio por la Universidad de Alcalá de Henares, es MBA por el IE Business School y miembro de RICS desde 2014. En la actualidad es directora general de Acerta en España, empresa de referencia de Project Management en España y también en algunos países del extranjero, y su trayectoria profesional ha estado ligada a cargos de responsabilidad como el de directora general de Artelia Spain y Argos Management como directora en Madrid. Bienvenida, Eva. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta webinar y poder hablar de una figura que va a tener mucha importancia, yo creo, en los próximos años. Mi intención es explicaros un poco cómo va a funcionar y qué papel va a tener el agente rehabilitador dentro de los fondos Next Generation y sobre todo qué papel juega el Project, que al final nosotros somos una empresa de Project Management, dentro de esta figura, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por aceptar la invitación. Voy a presentar ahora a Sigfrido Herráez. Sigfrido es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, máster en Rehabilitación por el Instituto Nacional de Empleo de la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado una carrera en la que ha compatibilizado el ejercicio libre de la profesión con una intensa actividad política, desempeñando funciones como la presidencia de la Empresa Municipal de la Vivienda desde el 1995 hasta 2005 o la concejalía en las áreas de vivienda y rehabilitación y la de movilidad urbana en el Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad, Sigfrido es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Desde noviembre de 2020 cumples ahora un año en el cargo. Bienvenido, Sigfrido. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Aquí estamos. ¿De qué nos vas a hablar en el día de hoy, Sigfrido? Bueno, en esta materia de la que queréis que debatamos hoy es cambiante y si fuera mañana esta reunión que tenemos os contaría lo que hoy nos va a contar el director general en el Colegio de Arquitectos, Javier Martín, sobre el Real Decreto y la interpretación que hacen de los agentes
de rehabilitación, etcétera. Como es hoy y esto se producirá esta tarde, lo que voy a hacer es contaros la oficina de rehabilitación fundamentalmente, ¿no? La oficina de rehabilitación que hemos constituido en el propio Colegio de Arquitectos, ¿no? Es decir, queremos en colaboración, ya tenemos prácticamente cerrado el convenio con la Comunidad de Madrid, lo firmamos también con el Ayuntamiento de Madrid, esperamos hacerlo con la Federación de Municipios y bueno, pues contaros un poco el funcionamiento de esa oficina. Es una oficina de servicio a todos los que nos van a escuchar, es decir, realmente está abierto pues a profesionales, a project, a arquitectos e ingenieros, a los propios vecinos y comunidades de propietarios, es decir, ahí os contaré un poco el funcionamiento de esto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Sigfrido, por estar con nosotros. Voy a presentar ahora a Rafael Urbiola. Rafael es licenciado en Economía y máster en Gestión Internacional de Empresa. Desde el año 2014 se ha dedicado al diseño, la preparación y la gestión de proyectos de I+D+I en las áreas de energía, industria y las TIC. Está especializado en ayudas de ámbito nacional, regional y europeo, así como en incentivos fiscales a la investigación y desarrollo. Asimismo, ha participado en la elaboración de planes de negocio de empresas y planes de explotación de proyectos y desde 2018 es responsable de la delegación de Zabala Innovation en Aragón. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. ¿En qué vas a centrar tu exposición? Bueno, buenos días a todos. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, yo voy a diferencia de mis compañeros que son más especialistas en el tema de la construcción, yo voy a tratar de dar una visión general de los fondos Next Generation y que entendamos todos un poco el mecanismo para acceder a todas estas ayudas, que se habló mucho de ellas, pero bueno, para aterrizar un poco este tema y poder entender estos fondos, su composición, cómo tienen que ir alineados y en fin, cómo poder acceder en definitiva a todas estas ayudas. Bueno, pues vamos a ello. Como veis, tenemos un panel espectacular. Cada uno de los ponentes tiene 15 minutos de exposición y luego daremos paso a una ronda de preguntas. Como siempre, os animamos a que vayáis haciendo vuestras preguntas a través del panel de control, en el apartado de preguntas. Podéis transmitirlas por ahí y las iremos intercalando con algunas que nosotros tenemos preparadas. Para nosotros es muy importante que participéis para tratar de sacarle el máximo provecho a Eva, a Rafael y a Sigfrido. Entonces, vamos a dejar en antena a Rafael, que va a comenzar con su exposición. Y te voy a convertir ya ahora mismo en presentador para que puedas entrar directamente al lío. Adelante, Rafael. Muy bien. Vale, pues muchas gracias de nuevo, José, por la presentación. A IDIP por invitarnos a participar en este webinar y por supuesto a todos los asistentes por su interés en esta sesión. Pues bueno, eso, yo soy Rafael Urbiola, soy el director de la sede de Zabala Innovation en Aragón. Os cuento en 5 segundos qué es Zabala. Pues bueno, es una consultora con más de 35 años de experiencia, más de 340 profesionales cualificados. Tenemos 13 sedes entre 8 en España y 5 en el extranjero. La central está en Pamplona y la segunda sede fue la de Bruselas, para que se entienda cómo ya desde el principio teníamos esa visión de los fondos europeos. Y bueno, nos dedicamos básicamente a intentar conseguir que la innovación sea factor clave de competitividad de las empresas. Y esto no es más que ayudarles a llevar esas actividades innovadoras al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les ayudamos a gestionar su innovación, dar forma de proyectos a sus proyectos y presentarlo tanto a convocatorias de ayudas como de incentivos fiscales, ¿no? Esto sería un poco las tareas troncales que tenemos, ¿no? Luego también tenemos servicios de consultoría como planes de transformación digital, estrategia de la innovación, etcétera. Bueno, ahí tenéis un poco los números, pues en proyectos nacionales más de 2.000 propuestas al año, el 10% de todo lo que aprueba CEDETI está gestionado por Zabala, sube un 20% si hablamos de grandes convocatorias de proyectos colaborativos, más de 100.000 expedientes de deducción fiscal al año. Y en cuanto a proyectos europeos,
pues bueno, tomando como referencia el último programa marco, H2020, pues bueno, presentamos más de 800 propuestas con un retorno para nuestros clientes de más de 700 millones y triplicando la tasa de aprobación europea, que es de un 11 y la de Zabala de un 33. Y bueno, sin detenerme más aquí, vamos al lío, ¿no?, de esta sesión. Y bueno, los fondos Next Generation, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues bueno, voy a tratar de explicar un poco las características de esos fondos y su composición, ¿vale? Luego, como decía también, un poco el mecanismo de cómo se van a ir ejecutando estas ayudas y cómo se puede acceder a ellas. Y luego, pues, un pequeño mapa de las oportunidades que encontramos pues, en el sector de la construcción, que entiendo que es lo que más os puede interesar. ¿Vale? Entonces, bueno, por entender un poco la dimensión de estos fondos, ¿no? Ahí en el rectángulo central de abajo veis lo que es el marco financiero plurianual, ¿vale? Terminó el 14-20, se da inicio al 21-27. Esto iba a estar sí o sí, con virus y sin virus, ¿no? Que es 1 millón de millones. Bueno, aquí encontramos pues, el Horizon Europe, LIFE, que te digo yo, la PAC, cualquier fondo que os podéis imaginar, ¿no? Con el impacto del virus en las economías europeas, pues se decidió que había que inyectar todavía más dinero a los Estados miembros y nada menos que 750.000 millones, que deben ser comprometidos en 3 años, entre 2021 y 2023, si bien los proyectos se pueden ir ejecutando hasta 2026. Pero bueno, esto es para entender un poco la dimensión de estos fondos. Entonces, bueno, por hacer una brevísima historia y horizonte temporal, pues bueno, ya sabéis, a mediados del año pasado ya se empezaron a redactar los borradores de los distintos planes de recuperación nacionales, en el caso de España también los regionales, que sirvieron de base al plan español, y bueno, se fueron revisando esos borradores hasta que finalmente en abril, un poco sobre la bocina, se presentó el plan en Bruselas y bueno, hubo ahí unos meses hasta la aprobación definitiva y en julio, pues bueno, oficialmente ya estaban concedidos esos fondos y ya se podían poner en marcha planes y programas, ¿no? En paralelo, en Bruselas, pues iba determinando pues todas las negociaciones del dinero, cuánto para cada país, los reglamentos que van a manejar todos estos fondos, en fin. Decir que aunque oficialmente la puesta en marcha de planes y programas es desde julio, realmente ya hubo convocatorias dotadas con fondos Next Generation con anterioridad, ¿vale? Desde principio de año, pues bueno, se hizo una provisión previendo que iban a llegar estos fondos y ya se empezaron a dotar con fondos Next Generation, con esos futuros fondos Next Generation, diferentes convocatorias. Entonces, bueno, de esos 750.000 millones que os decía, ¿cuánto le toca a España? Bueno, que en realidad no es tocar, ¿no? Aquí se nos han, digamos, preconcedido y si se van cumpliendo las condiciones, se podrán ir tirando de esos fondos, ¿vale? Estamos hablando de 72.000 millones a fondo perdido, 67.000 en forma de préstamo. Entonces, bueno, decir que va a haber ayudas para todos, no está cerrado absolutamente a nadie, para el sector público, para el sector privado, empresas, asociaciones. Lo que busca estos fondos, como sabéis, es a corto plazo pues, mitigar el impacto en las economías europeas del COVID-19, pero también se quiere aprovechar para que a medio y largo plazo pues, haya una mejora de la productividad de las economías europeas, ¿no? Con estas inversiones. Entonces, bueno, como os decía, eso se irá viendo en cada convocatoria quién es el beneficiario, qué condiciones tienen, ¿no? Pero lo que siempre debe cumplir es que debe estar alineado con estos 4 ejes transversales que se han marcado desde Bruselas, ¿vale? La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Si acudís a otras fuentes europeas, quizá veis 3 ejes o pilares, que el tercer pilar es el inclusivo que incluye estos 2 últimos, ¿no? De igualdad de género y cohesión social y territorial. Bajando un poquito más, en el plan de España se han establecido 10 políticas palanca, ¿no? Relacionadas con estos 4 pilares. Y bajando un poquito más, pues se descomponen unas componentes con unas líneas de acción ya más concretas. No me voy a detener demasiado, pero bueno, por ver aquí brevemente y para que lo tengáis en la presentación, allí aparecen las 10 políticas palanca y un poco el reparto de los millones de euros y los porcentajes. Como veis, bueno, cogiendo de aquí y de allá, al final el pilar verde se lleva el 40% del presupuesto y el digital un 30%. Entre los dos el 70% para que veáis el gran peso que tiene estos 2 pilares. Entonces, bueno, bajando un poco más de esas componentes, se incluyen en el plan ya 110 inversiones un poquito más concretas, pero bueno, quiero que veáis, allí os he marcado lo que creo que más os interesa y bueno, decir que el sector de la construcción
va a ser uno de los actores importantes. Como veis, es la segunda inversión dotada con más dinero, 6.820 millones de euros estamos hablando. Aquí, como os decía, dentro de la política palanca 1, vemos en la componente 2 esa rehabilitación de viviendas, y ahí os he puesto un poquito más el detalle de los programas que va a haber dentro de esta componente 2, ¿vale? Entonces, bueno, veis ahí programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, también de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, muy importante, rehabilitación energética de edificios, regeneración y el reto demográfico, impulso a la rehabilitación de edificios públicos y también ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez os explico un poco la composición de estos fondos y cómo tienen que ir alineados, ¿no? Has hablado de todos los millones, de los 4 ejes, de políticas palanca, de componentes, pero bueno, aquí, ¿cuándo, dónde y cómo se puede acceder a estas ayudas, ¿no? En realidad, ¿cómo se materializa todo esto? Pues bueno, el cuándo ya os he dicho antes, ¿no? Ya ha empezado, ¿no? Ya llevamos en 2021 con convocatorias con fondos Next Generation. Eso ya ha empezado. ¿Dónde y cómo es lo que os voy a tratar de explicar ahora también? Que bueno, deciros que el dónde, las ayudas van a estar dispersas en multitud de ventanillas, ¿vale? No va a haber una ventanilla única aquí para solicitar las ayudas, ¿no? Os he marcado aquí pues, los ministerios con más presupuesto previsible, ¿no? Ministerios y también agencias estatales como Red.es, que depende, como sabéis, del Ministerio de Economía, o IDAE, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, ¿no? Entonces, eso, decir que no consiste aquí en una ventanilla única donde tú pides, sino que estos ministerios, o a través de sus agencias o a través de las comunidades autónomas, se van a ir lanzando convocatorias de ayudas a las que habrá que buscar el encaje de esos proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por explicar, como os decía, un poco el mecanismo del funcionamiento de estos fondos. Hay que entender, y puede parecer de perogrullo, pero me gusta explicarlo, que hay que entender que son fondos europeos, no convocatorias europeas. Esto no es como el H2020 o el Horizon Europe. Tú no vas a solicitar ayuda a Bruselas. Son convocatorias que van a ser nacionales o autonómicas. Es decir, la Comisión Europea pone a disposición de los Estados miembros, en este caso de España, unos fondos. Y es España la que lanza convocatorias, lanza concursos, licitaciones públicas o establece cooperación público-privada, que vamos a ver cómo se materializa, ¿no? Pues el Estado tiene sociedades instrumentales, incluso, ¿no? Que pueden entrar incluso en el capital, en el accionariado del capital momentáneamente, ¿no? de las empresas. Ya veremos cómo se van ejecutando estos proyectos. O también se han establecido convenios para que sean las comunidades autónomas quienes lancen convocatorias, concursos o licitaciones o establezcan esa cooperación público-privada. ¿Vale? Pero entonces, entender muy bien que son fondos europeos, pero son convocatorias nacionales y autonómicas. Y por tanto, pues bueno, ya las conocemos, tenemos un histórico y van a seguir en la misma línea. Una cosa que hay que entender también, porque se ha hablado mucho, ¿no? y ha habido mucho ruido con estos fondos, es el tema de las intensidades de ayudas y el efecto incentivador. ¿Vale? Hay una legislación y hay una normativa que establece unas intensidades máximas de ayudas, pues por tipología de proyecto, por tamaño de empresa. Pues bueno, aquí tenemos, os he puesto ahí las intensidades máximas a las que se puede acceder, que a veces no se llega, pero son esos techos, pues bueno, para proyectos de I+D+I o para inversiones en favor del medio ambiente o ayudas a la inversión, pues puramente productiva, ¿no? Lo que sería el resto de inversiones. Como veis, dependiendo de la tipología de empresa o incluso en el caso de las inversiones productivas, dependiendo de la ubicación de esa inversión, pues las intensidades de ayuda varían, ¿no? Y estas intensidades van a ser las mismas, con fondos Next Generation y sin fondos Next Generation, porque hasta que no cambie la legislación, esto no se puede saltar de ninguna manera, ¿no? Y por otro lado está el efecto incentivador, ¿no? Que salvo contadas excepciones que ya existían, pues debe cumplirse siempre, ¿no? Y bueno, el efecto incentivador, por si alguno no lo sabe, pues bueno, consiste en que solo se puede empezar a ejecutar las inversiones y los gastos de los proyectos una vez se ha solicitado la ayuda. Primero se solicita la ayuda y luego se comienza a lanzar pedidos, a firmar contratos y a ejecutar gastos e inversiones. No puede estar el proyecto empezado, en definitiva, cuando se solicita la ayuda. Y esto, como el mismo caso de la intensidad de ayuda, se debe seguir cumpliendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno,
aquí tenemos, os he marcado aquí un poco las convocatorias de ayudas que más os pueden interesar dentro de esta componente. Tenéis aquí un poquito más el detalle de la componente 2, esos 6.820 millones de euros. Deciros que se va a hacer mucho hincapié en la rehabilitación energética, ¿vale? Se le da mucha importancia a la reducción de emisiones en Next Generation y, por lo tanto, pues bueno, va a ir dirigido sobre todo a ese ámbito. Y deciros, pues bueno, que va a haber transferencias a las comunidades autónomas, a entidades locales y empresas, ¿vale? Recordar que ya hubo manifestaciones de interés que se fueron lanzando a final del 2020 y, bueno, se presentaron una barbaridad de propuestas, digámoslo así, bueno, dando respuesta a esas manifestaciones de interés, que aquí lo que pretendía el Gobierno era crear como un mapa de demanda de ayudas, ¿no? Decir, oye, ¿qué tipo de proyectos tienen las empresas? ¿Qué tipo de ayudas se está buscando, ¿no? Para a partir de ahí tener esa visión para poder crear pues, las bases y las convocatorias más adecuadas, ¿no? Y la gestión, pues bueno, va a estar territorializada, la van a ejecutar tanto el Estado como las comunidades autónomas como las entidades locales. Como decíamos, pues los beneficiarios de todo tipo, sector privado, público y particulares, ¿vale? Y aquí, pues bueno, no os preocupéis que no me voy a detener en cada una de esto, ¿no? De los programas con las distintas medidas y actividades que se van a ir estableciendo, pero bueno, creo que luego os circularán las presentaciones, entonces, bueno, creo que os puede ser útil pues tener aquí un resumen dentro de esta componente 2 de los principales programas que se esperan de ayudas, ¿no? Tenemos el programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, el programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, como os decía anteriormente, el programa de rehabilitación energética de edificios, el PRE, como veis con unas cuantías muy importantes, todos ellos, el programa de regeneración y reto demográfico para poblaciones de menos de 5.000 habitantes, recordad ese pilar cuarto de cohesión social y territorial, el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, y el programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la agenda urbana española. Pues nada, como os digo, os quería dejar aquí un poco para que tengáis una visión de las convocatorias que se esperan en esta componente y bueno, volver a insistir en que es una oportunidad enorme. Esos 750.000 millones es lo nunca visto, ¿no? En tan poco tiempo y hay que pues, estar atento, estar bien informado, estar vigilando de la publicación de esas convocatorias y hoy en cuanto se publique, si el proyecto encaja, pues a por ello, ¿no? Entonces, nada, con esto yo doy por concluida mi presentación y nada, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, para el debate posterior con mis colegas y nada, a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Rafael. Yo creo que has tocado algunos aspectos muy importantes, ¿no? Y sobre todo, gracias por darnos esta visión panorámica, ¿no? de los distintos caminos por los que se van a poder solicitar estos fondos. Vamos a dar paso ahora a Eva Cuesta, que tiene un enfoque y una presentación que es complementaria con esta. Le vamos a hacer ya presentadora. Hola, Eva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, con la cámara. A ver. Sí, la cámara me vuelve a preguntar, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, ya puedes... En principio puedo compartir, espera. Sí, te convierto ahora... De momento no me deja compartir. Bueno, te lo vuelvo a lanzar. A ver. Ya. Vale. Ok, vamos a poner la presentación. Vale, pues nada, ya se ve. O sea, que cuando quieras puedes arrancar. Ahí voy. Vale. No se te ve la cámara todavía, Eva. A ver. ¿No se me ve? Pues en principio me dice que sí. A ver. A ver, espera, que hay aquí un aviso, creo. Compartir mi cámara. Ahora sí. Ven, adelante. Vale. A ver, que me deje. ¿Se ve ahora bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo voy a dar un poco continuidad al planteamiento
ha estado haciendo Rafael, pero me voy a centrar un poco más en el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Pero antes de nada, quería dar como unas pinceladas de qué papel suele tener el proyecto en cualquier proyecto de rehabilitación o de nueva construcción, para entender después por qué el proyecto va a ser una figura muy importante e indispensable dentro de este programa de rehabilitación de vivienda, y en concreto de la figura que explicaré un poquito más adelante del agente rehabilitador. Para nosotros el proyecto es esa persona, como definición que daría un poco una institución como el PMI, es la persona designada por la organización ejecutora para liderar el equipo y responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Dentro de esta figura de coordinador, engrasador de todo el proceso, siempre se debe iniciar con la viabilidad. El proyecto debe incorporarse a un proyecto desde que se están empezando a poner los primeros palos de base de ese proyecto. Y formará parte de todo ese análisis estratégico, de todo ese análisis de viabilidad, y formulará y hará las evaluaciones de inversión junto con el inversor o el cliente, para llegar a un análisis de negocio y después dar continuidad a todo el proceso hasta su finalización del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, en el ciclo de cualquier inmueble o de cualquier proceso constructivo o de cualquier activo, el proyecto debe estar en ese papel de coordinador global, bien porque empezamos con esa viabilidad análisis, esa documentación que se empieza a generar y que debe estar generada conforme a esa viabilidad que se estudió inicialmente en el proceso de fabricación, de logística, en todo el proceso de construcción, pero también en el siguiente ciclo de mantenimiento, de renovación y de nuevo diseño. Es decir, al final un activo tiene un ciclo de vida 360 grados. El proyecto siempre va a estar gestionando o ejerciendo su papel en todo este ciclo. Es fundamental para nosotros cumplir este ciclo 360 grados, y esto nos llevará a entender muy bien por qué el proyecto tiene un papel muy claro dentro de la figura del agente rehabilitador. Para convertirlo un poco en sketch o en un poco viñeta, el proyecto al final es el director de orquesta, que tiene que conseguir que todas las figuras, todos los colaboradores que están interviniendo desde el cliente al último proveedor, funcionen, se coordinen y funcionen como un equipo. Esa es la clave del éxito de cualquier proyecto. Al final es el que tiene que conseguir que todos los palillos se mantengan en pie y que esa orquesta suene bien. Este es un esquema que a mí me gusta mucho, pero que yo creo que en general nuestros clientes tienen muy claro el por qué el proyecto juega un papel indispensable en cualquier proyecto. Y es que al final, si resumimos, vemos el columpio, que es un esquema muy clarito para todos, cómo lo explica el cliente, cómo entendió el líder del proyecto este proyecto, cómo el analista o el diseñador acaba diseñando el producto o el proyecto, cómo se realizó la programación, cómo el consultor de mercado lo está vendiendo y describiendo, cómo se genera el documento de proyecto, o sea, nada. ¿Qué funciones le han otorgado? ¿Cómo se ha cobrado ese cliente por ese proyecto? ¿Cómo se le ha dado ese mantenimiento? Es decir, aquí no queda nada, y lo que el cliente realmente necesitaba. Pues efectivamente esto que puede parecer pues eso muy cómico, pero realmente llevado a los extremos en muchos proyectos nos encontramos estas tesituras. Como cada uno de los intervinientes tenemos una lectura muy dispar de qué realmente se quería que fuese ese proyecto. Pues el diseñador a veces quiere ejercer su gran capacidad de creación y es muy importante que quede su huella. El que lo vende quiere vender el mejor producto del mundo porque al final es la base de su trabajo, pero el cliente tenía en mente algo muy diferente, más básico, más esquemático y más encajado a sus objetivos. Según el PMI, ¿qué debe saber un proyecto? Pues tiene que tener este triángulo de talento, ¿no? Unos conocimientos técnicos, sin discusión,
una estrategia y conocimiento del negocio y de la gestión del negocio, pero sobre todo unas cualidades de líder. Debe ser el gran coordinador, engrasador, que debe conseguir que las capacidades de cada uno de los intervinientes se aunan, sumen y consigan que ese proyecto efectivamente llegue a buen puerto. Esto no se suele conseguir al principio de un proyecto, casi siempre lleva un tiempito y después de unos meses empezamos a conseguir que se trabaje en equipo. No hay que olvidar que cada proyecto empieza desde cero, con componentes distintos, con equipos distintos y que obviamente tienen que aprender a trabajar juntos. Este es el papel del proyecto. Si me centro en el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, los fondos Next Generation que ha comentado Rafael, yo me voy a focalizar solamente en este plan. El esquema que plantea el Real Decreto para este plan es que deben acogerse edificios anteriores a 1980, tenemos un parque en torno a un 50%, que esto viene a suponer unos 10 millones de viviendas, que el 80% está en una calificación energética E, F o G, cuando tenemos que tender a estar en el A, y que solo un 0,2% tiene esta calificación A. Que este plan lo que aspira es que aunque se empiece el 21 con unas 30.000 viviendas, que es un poco la estimación que se tiene, hay que llegar a esas 300.000 viviendas, pero que el objetivo global del gobierno aspira a que podamos tener 1.200.000 viviendas. El plan final de todo esto es que en 2030 tenemos que tener gran parte de nuestro parque residencial renovado y adaptado a una mayor eficiencia energética. Ese es el enfoque. Bien. Para ello, el programa, el Real Decreto describe, que no hay que olvidar que este Real Decreto se ha aprobado el 6 de octubre, o sea, hace muy poquito, y que efectivamente ya está en estado que después de su publicación el Ministerio va a trasladar estos fondos a las comunidades. Las comunidades van a ser las depositarias de este dinero y las que van a generar las convocatorias para su gestión. A partir de ahí hay una serie de puntos en este programa que conlleva barrios, que conlleva la oficina de rehabilitación, conlleva los edificios, las viviendas, esa primera documentación del libro de edificio y el alquiler social. Dentro de esta gestión que le va a tocar a las comunidades autónomas, hay dos figuras muy relevantes que describe el Real Decreto. Por un lado, las oficinas de rehabilitación, que es lo que vamos a denominar ventanillas únicas para que entendamos después un poco el circuito de todo esto, y los agentes rehabilitadores. Las oficinas de rehabilitación van a ser esa ventanilla única que va a aglomerar que toda la petición de ayudas se gestione a través de esta oficina. Pero a su vez también tiene un papel muy importante, es el de información a todos los usuarios y colaboradores del proceso. Y luego está el otro papel, el agente rehabilitador. El papel del agente rehabilitador, de alguna manera, es ejercer esa función 360 grados de la que hemos hablado antes, de tal manera que ayude a las comunidades y a los propietarios a analizar en qué estado está su edificio, su vivienda, a plantearles un plan de acción para poder cumplir con los requisitos que plantea de eficiencia energética este plan y después solicitar las ayudas y llevar a buen puerto el proyecto si efectivamente esas ayudas han sido concedidas y finalmente justificar el uso de esas ayudas para poderlas cobrar. Ese es el papel fundamental que va a tener el agente rehabilitador. Volvemos a esos inicios de ¿cuál es el papel del proyecto? Pues el papel es función 360 grados. O sea, ayudar a liderar, a gestionar y a llevar a buen puerto ese proyecto desde el inicio que empiezas a ayudarle, a asesorar a ese propietario de vivienda o comunidad o patrimonialista de cómo llevar a cabo ese proyecto y poder beneficiarse de estas ayudas. ¿Qué es lo que entendemos en toda esta situación? Que ahora mismo va a ser un poco duro para todas las comunidades afrontar un poco estos proyectos. ¿Por qué? Porque efectivamente las ayudas van a ayudar en una parte, pero va a haber una parte muy importante que se va a tener que financiar para conseguir los retos que plantea el Real Decreto de sostenibilidad y de mejora de eficiencia energética. Por lo tanto,
hay que hacer un papel muy importante que va a tener la oficina de rehabilitación, pero que va a tener también el agente rehabilitador, de explicar muy bien, de ayudarles a entender el proceso, el ciclo, para llegar a obtener ese ahorro energético que promueve este Real Decreto. Esto no va a ser nada fácil, sin discusión, pero entendemos que esto es la clave. Hoy habrá unas ayudas para conseguir que este parque de viviendas se actualice, pero más adelante ya no habrá ayudas. Pero igualmente en 2030 hay un compromiso de tener gran parte del parque residencial actualizado en su mejora energética. Los destinatarios, como ya os he comentado, pues propietario de vivienda, administraciones públicas, comunidades de propietarios, sociedades de cooperativas y empresas arrendatarias. ¿Qué requiere este Real Decreto para poder llegar a ser adjudicatorio de estas ayudas? Pues que se genere un libro del edificio existente, de cómo está el edificio, qué problemas o carencias tiene, qué beneficios tiene, dotarle toda esa información previa, realizar una pequeña o memoria o proyectito donde se adecue al código técnico a la gestión de residuos, que son de los focos más importantes que requiere este Real Decreto, y que cumpla, por supuesto, esa reducción mínima del 30% de consumo de energía primaria, que es el foco alrededor del cual se mueven todas las ayudas. Y, por supuesto, que el 50% de la superficie sea residencial. Estas ayudas van enfocadas esencialmente al parque residencial, ¿vale? ¿Qué nos preocupa en todo este proceso? Pues al final el Real Decreto describe ese papel fundamental del agente rehabilitador, pero es verdad que hoy por hoy, tal y como está en el Real Decreto, una persona física puede ser agente rehabilitador. No especifica, no detalla la capacitación, la solvencia que debe tener la empresa o persona que vaya a ejercer este papel. Y creemos que dado esa figura 360 grados tan relevante que se le otorga en el Real Decreto, deben ser personas o empresas que puedan demostrar su clara solvencia y su clara capacitación. Nos preocupa el funcionamiento de la ventanilla única. Tiene un papel relevante, tiene que ser muy ágil, tenemos que ser capaces de digitalizar, agilizar todos los trámites en común acuerdo con esta oficina de rehabilitación, porque las dos piezas de agente rehabilitador y ventanilla única tienen que convivir y tienen que ser capaces de darle agilidad a todo este proceso. La complejidad de la gestión documental. El Real Decreto describe una larga lista de documentación que hay que tener preparada, las actas de las comunidades aprobando nombramientos, aprobando presupuestos, aprobando proyectos que al final luego van a tener que conllevar todo un dossier de documentación que se tiene que preparar y presentar en esta ventanilla única, que se tiene que revisar rápidamente y que tiene que dar pie a que en un plazo máximo de 3 meses se pueda dar respuesta de si hay ayudas, no hay ayudas. El banco, la financiación, otro papel fundamental y que también va a tener que ser gestionado por el agente rehabilitador, porque al final la financiación es clave para que una comunidad o un propietario pueda llevar a cabo este tipo de proyectos, ya que la ayuda vuelva a ser una ayuda que va a ir en función de las mejoras de consumo energético que seas capaz de obtener, pero que al final sí o sí no va a cubrir la totalidad del gasto o inversión del proyecto. Y por lo tanto, aquí tiene que haber una financiación, que también va a tener sus ayudas, entre comillas, para que los bancos tengan préstamos especiales para este tipo de proyectos con condiciones claramente favorables para conseguir que efectivamente se lleve a cabo toda esta renovación del parque residencial. Nos preocupan las modificaciones o desviaciones, sin lugar a duda, porque en un proyecto de rehabilitación, todos los que ya hemos trabajado en ellos, sabemos que cada vez que levantas aparecen cosas que no hemos visto inicialmente sobre el papel o en la primera inspección del edificio y que nos pueden llevar sorpresitas o desviaciones. Pues claro, pero vamos a tener que ser todos muy cautos a la hora de establecer estos presupuestos que van a ser los que después sean la clave para que se otorguen las ayudas. Y en esto el agente rehabilitador tiene una responsabilidad fundamental, de ahí que es muy importante esta capacitación. Y hay un punto también que obviamente siempre colea en este tipo de proyectos de rehabilitación, la tramitación de licencias. O sea, la Comunidad de Madrid sabemos un poco en qué estatus está, pero otras comunidades pues también tienen que avanzar un poquito para simplificar o agilizar
estas posibles declaraciones responsables o alternativas que podamos tener para hacer que estas licencias sean lo más ágiles posibles, porque el Real Decreto establece también unos tiempos máximos para todo el proceso, es decir, para tener todo el proyecto en línea, para que se te concedan las ayudas y después para que ejecutes la obra. Y para proyectos de más de 40 viviendas se establece 26 meses como tiempo máximo, que luego, bueno, puede haber alguna exención, pero es evidente que el plazo juega un papel muy importante en toda esta gestión. Y para mí este sería como un poco el resumen de todo este proceso del que hemos hablado antes, en el cual el agente rehabilitador va a jugar ese papel similar al Project Manager para conseguir este ciclo 360 grados, esta gestión integral que pueda permitir a cualquier comunidad, propietario de vivienda o de inmueble, a poder ser adjudicatario de estas ayudas. Evidentemente también vamos a tener que hacer una función educativa, comunicativa con todos los propietarios para explicarles todo este proceso, cómo ayudarles, cómo llevar a buen puerto todo esto, en qué se basa estas ayudas, qué hay que conseguir, bajo qué premisas hay que conseguirlas, en qué puntos hay que focalizarse. Pues obviamente tanto la demanda como la producción de energía son la clave de estas ayudas. No solamente se requiere reducir el consumo por la vía de producción, sino también mejorar la demanda y por lo tanto la envolvente. Y tiene que ser tanto en producción calor como también producción de refrigeración. O sea, hay que sumar varios factores. La gestión de residuos es clave en este proceso. Por lo tanto, aquí hay que hacer un proceso educativo muy importante para que todos los propietarios entiendan el objetivo de estas ayudas y les ayudemos a acompañarle en todo el proceso para conseguir que finalmente puedan llegar a buen puerto estas ayudas, puedan conseguirlas, puedan conseguir su financiación y finalmente este parque residencial consiga mejorar su eficiencia y su sostenibilidad. Y yo diría que de una manera rapidita he intentado agilizar esta posición del agente rehabilitador, su papel y por qué creemos que efectivamente los proyectos están en una muy buena posición para cumplir este papel. Pues muchísimas gracias, Eva. Ha sido una presentación clarísima y bueno, yo creo que has tocado de forma muy concisa todos los puntos que queremos transmitir, ¿no?, al resto del sector, destacando la importancia del proyecto como este agente que desde la fase de viabilidad o desde la concepción del negocio puede acompañar en el desarrollo del proyecto hasta la entrega definitiva al cliente, ¿no? Y esto, bueno, pues las empresas de PRE llevan haciéndolo durante mucho tiempo y desde luego son un actor fundamental, ¿no?, en esta gestión de las ayudas. Así lo creo. Vamos a dar paso ahora a Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que nos va a explicar cómo están organizando la oficina de rehabilitación, también conocida como ventanilla única. Bienvenido, Sigfrido. Cuando quieras puedes comenzar con tu exposición. Muchas gracias. Gracias, José, y gracias a EDIP por pensar que podemos añadir, colaborar, trabajar juntos en esta materia que evidentemente nos preocupa. En Madrid se estiman en más de 600.000 las viviendas que van a ser o que podrían ser susceptibles de rehabilitación energética y, por tanto, susceptibles de mejorar a través de los fondos europeos. 600.000 viviendas, como le dije yo ya hace bastantes meses a la ministra Rivera cuando vino a presentar este proyecto de Next Generation aplicado a la rehabilitación energética, y lo hizo en el propio Colegio de Arquitectos, yo le dije, está muy bien tener fondos, pero no servirá de nada si no tenemos gestión. Esta última parte, por cierto, aprovecho para felicitar a los dos intervinientes antes de mí, porque esa situación de cómo o por qué se producen fondos europeos
cómo cada comunidad autónoma tiene autonomía, sirva la redundancia, para aplicarlos de una u otra forma a través de un Real Decreto ya aprobado. Yo creo que la explicación que han hecho los dos, sobre todo esta última parte, yo me conecto a lo que Eva acaba de dejar encima de la mesa, ¿no? Tenemos que darle gestión. Cuando habláis de project y de profesionales que estamos al servicio de los ciudadanos a la hora de ejecutar un proyecto, lo hacemos porque tenemos una capacitación, porque tenemos un conocimiento en esta materia, en la materia de la rehabilitación energética, y nos acercamos a las comunidades de propietarios para intentar que el enfoque técnico de la mejora sea real, es decir, se produzca un ahorro energético entre el antes y el después de nuestra intervención. Eso ahora mismo solamente tiene un riesgo, que es el riesgo de que haya mucha gente que piensa que entiende o que cree que entiende o que tiene afición a esta materia, a la materia medioambiental y de ahorro energético, y podamos, sea tan laxa la normativa, que podamos abrir la puerta a que cualquiera y en cualquier momento y de cualquier forma haga o intente hacer rehabilitación energética. Yo creo que ese es el problema, lo tienen sobre todo los usuarios finales, que además son los que lo pagan. Es decir, a las 12:30 tengo una reunión en el Colegio de Administradores de Fincas de aquí de Madrid, precisamente para esto, ¿no? Tenemos un convenio para que entren en nuestra oficina de rehabilitación los administradores de fincas y conozcan en un edificio protegido quién está capacitado y a quién le van a dar licencia y a quién no, porque efectivamente podemos ir de la mano de un ingeniero técnico de obras públicas, pero como el edificio tenga que llegar a la CIPAN, pues muy previsiblemente, que es lo que está pasando. Es decir, la semana pasada hubo un físico que hizo un proyecto sobre un edificio que iba a la CIPAN, ¿no? Y un colegio que visa eso. Por tanto, estamos ante un problema, y no pequeño, de identificación de quién o quiénes, y no me cabe duda de que AEDIP tiene asociados absolutamente capacitados para hacerlo. Pero no todos lo somos, no todos lo somos y no todos lo somos para todos los edificios. Luego hay un grado de especialización dependiendo de qué edificio. ¿Qué se plantea el Colegio de Arquitectos cuando empiezan a sonar estas campanas de los famosos fondos europeos ya hace pues bastante más de un año, ¿no? Bueno, se plantea que cuantitativamente tiene una importancia. Ayer la ministra Calviño estuvo aquí en el colegio y me decía que creía que cuantitativamente estos fondos son más dinero, es más euro que viene de Bruselas que todos los fondos anteriores, todos los fondos anteriores que España, desde su adhesión a la Comunidad Económica Europea, ha tenido. Por tanto, estamos hablando cuantitativamente de una importancia que lo que tiene que hacer, además de alegrarnos, porque efectivamente el dinero está ahí, es preocuparnos, porque la gestión de todo ese dinero, y cuantitativamente estamos hablando de oficinas que no tienen capacidad, o sea, si mañana todas las subvenciones y ayudas de la Comunidad de Madrid fueran a la oficina de Maudes, muy posiblemente colapsaría en 10 minutos y se acabarían los fondos. Por tanto, ¿qué es lo que están intentando hacer con las distintas comunidades autónomas? Abrir a que haya efectivamente una afluencia de información para poder conceder esas ayudas a través de los agentes y sobre todo las oficinas de rehabilitación. Los agentes, efectivamente, lo ha dicho Eva, pueden ser un profesional cualificado, es un agente rehabilitador, un arquitecto, algunos aparejadores en algunos tipos de edificación, algunas ingenierías para otro tipo de edificación. Es decir, seguro que ese no es el problema. El problema, porque además en España hay muchos y muy buenos. El problema es ese segundo peldaño, que es la oficina de rehabilitación. También existe el peligro de que cualquiera o cualquier grupo de amigos o de compañías puedan hacer una oficina de rehabilitación. Yo me temo que si no es como un colegio profesional altruista y al servicio de los ciudadanos,
puede convertirse en algo distinto a lo que es una oficina de rehabilitación como lo entiende el Real Decreto. En el Colegio de Arquitectos abrimos una oficina, ya tenemos contratada a una persona, una arquitecta, para la gestión administrativa de la misma y la información que se va a dar en ella. Y esa apertura que se va a producir en breve, ahora mismo estamos, como digo, en el proceso de amueblamiento del espacio. Esa oficina es, yo lo di en llamar ventanilla única. Luego he visto ya que se ha extendido ese concepto y a mí me encanta, porque lo utilicé yo por vez primera hace 25 años cuando ejecuté los primeros fondos de rehabilitación a través de la empresa municipal de la vivienda en Lavapiés, en los ejes de Fuencarral, de la calle Mayor, etcétera, esas primeras áreas de rehabilitación de Madrid, ¿no? La ventanilla única significaba que el vecino, la comunidad de propietarios, va a llegar al Colegio de Arquitectos y va a dejar ahí con su técnico, que puede ser normalmente arquitecto, ya que vienen aquí, pero que seguramente si hay otros capacitados no vamos a tener capacidad de denegar el visado, la licencia, la gestión de la licencia. Ahora os contaré un poco lo que hemos firmado con el Ayuntamiento de Madrid y espero que con la Federación de Municipios de Madrid también lo hagamos en breve, y la ayuda, la gestión de la subvención de la comunidad autónoma. Hemos firmado un protocolo con la comunidad y ahora en breve, creo que en esta semana, cerraremos con María José Picio, con la directora general de Vivienda, el convenio, ¿no? En base al cual nosotros estamos capacitados para gestionar, para registrar en el registro de la comunidad autónoma y una vez que tengamos el registro, hacer el seguimiento de la subvención y los tiempos en los que los ciudadanos deben percibir esa parte, ¿no? Y Eva lo ha dicho muy bien, es decir, hay una parte que no cubre la subvención, que son las entidades financieras las que tienen que ayudar a los ciudadanos y también están en la oficina de rehabilitación. Es decir, en la oficina de rehabilitación va a haber, además de los dos logotipos de comunidad autónoma y ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, va a haber los logotipos de las compañías suministradoras de energía, de los bancos o entidades financieras. Ya ha entrado UCI, que es la Unión de Créditos Inmobiliarios, pero va a haber bastantes más que den ahí, entre comillas, su producto para que el ciudadano, su administrador de fincas y su arquitecto pues elijan entre la variedad de productos que unos y otros pongan a disposición en la propia oficina. Y así se constituye esa verdadera ventanilla única, es decir, donde el ciudadano y la comunidad de propietarios o su administrador va a venir solo a un único punto y va a decir cómo va mi licencia en el Ayuntamiento de Fuenlabrada o cómo va en la Junta Municipal de Centro, ¿no? Con el Ayuntamiento de Madrid hemos firmado con su responsable de urbanismo y de vivienda, los dos, hemos firmado un acuerdo, un convenio por el cual vamos a hacer ese seguimiento a través de una pasarela. Es decir, vamos a conseguir que una vez que visamos el proyecto en el colegio, lo llevamos, vamos a decir, telemáticamente y a través de esa pasarela a la Junta Municipal o al Ayuntamiento que corresponda y luego hacemos ese seguimiento para darle información al ciudadano. Yo sé que la preocupación que tenemos es qué avalancha se produzca y, por tanto, qué volumen manejemos y qué cantidad de gente tengamos que aplicar a esos medios. Pero bueno, el colegio está decidido y la comunidad autónoma, además, que lo va a pagar a través de los propios fondos, se pagan estas oficinas de rehabilitación. Estamos convencidos de que vamos a dar un servicio nuevo, pero un servicio cercano a través de esa ventanilla única, que en el caso de la licencia va a funcionar así, pero en el caso de la subvención, de la ayuda que haga la comunidad autónoma de los fondos europeos, va a funcionar igual. Es decir, haremos un registro desde aquí en la calle Maudes y ese registro tendrá luego un seguimiento y les iremos dando información de por qué sí y por qué no se produce la firma de la subvención. Es un poco, yo creo que hemos hecho, no sé si hubiéramos llegado a un acuerdo más tranquilo,
no habríamos hecho mejor esta exposición. Es decir, desde la exposición de por qué existen los fondos europeos y de dónde provienen los Next Generation, hasta cómo le llega ese fondo al ciudadano que a través de su comunidad, de su administrador, de su técnico, llega a un colegio de arquitectos o a cualquiera de las otras oficinas que estoy seguro que se van a producir. Además, yo en esto, fijaros, tengo el afán de que haya muchas oficinas. Con contacto con el decano del Colegio de Aparejadores, me decía, bueno, tendríamos que intentar una oficina conjunta. Y yo creo que no, le decía Jesús, me parece que lo mejor es que haya variedad y cantidad de puntos y de sitios que funcionen, ojalá funcionen todos igual de bien, ¿no? Claro que vamos a competir, evidentemente nosotros por eso hemos llegado a los acuerdos que hemos llegado, porque queremos ser los primeros y los mejores en competir a la hora de dar este servicio, de hacer llegar a los ciudadanos la subvención europea, ¿no? Pero estamos encantados en que haya variedad. Eso, además, lo digo, igual que lo digo a nivel de oficinas de rehabilitación, lo digo a nivel de técnicos y de profesionales. Es decir, el ser exclusivista o pensar que alguien te quita, entre comillas, el pan de tu mesa es un grave error. Es decir, lo que hay que hacer es ser el mejor y cuando un arquitecto sea el mejor en rehabilitar, energéticamente hablando, un edificio, pues seguramente los ciudadanos que no son tontos van a elegir a ese profesional, a ese técnico, ¿no? Y si además es un grupo, como ocurre en los project management de profesionales que con determinado tamaño y cuantía de la intervención dan un servicio, vamos a decir, llave en mano, como hacéis los proyectos, me parece que es fundamental, que seamos complementarios, que trabajemos codo con codo y, oye, pues efectivamente habrá algún momento en el que alguien dirá, pues este era un proyecto que tenía yo preparado, que había trabajado sobre él y que ha venido otro equipo que porque es más barato o porque es de mayor calidad me ha quitado. Bueno, pues en eso nos movemos y a eso nos dedicamos continuamente, ¿no? Lo que hay que hacer es tener seguridad. Y nada más, voy a concluir como empezaba, es decir, la oficina de rehabilitación es el último peldaño antes del ciudadano y tenemos experiencias, es decir, es que la oficina de rehabilitación que yo abro en su día, creo que era 1995, 97, por ahí, en esos años, en Lavapiés, esa es la oficina que dio como consecuencia que los fondos europeos, aquellos que se llamaban entonces, creo recordar, fondos Urban, se pudieran ejecutar. Es decir, que las calles y los edificios que se rehabilitaron y que ya necesitan una segunda rehabilitación son consecuencia de que acercamos mucho al gestor de la subvención y de la ayuda al ciudadano, ¿no? Y yo creo que las oficinas de rehabilitación, como la del Colegio de Arquitectos, lo que buscan también es eso, es una mayor cercanía, además de una mayor simplicidad, ¿no? El simplificar el sistema, el intentar que el ciudadano no tenga que ir un día a la Junta Municipal de Centro, otro día a la calle Maudes y el día siguiente a la calle Hortaleza a avisar el proyecto, a mí me parece que estamos obligados. Es decir, ahora ya es verdad que cada vez además se hace de manera telemática, que desde nuestros estudios y despachos podemos llegar a los 3 sitios en una mañana, pero si además lo hacemos físicamente aquí, el tema de la información que ha tocado Eva, y con eso concluyo, me parece importantísimo, ¿no? Y yo ofrecía al colegio, el Colegio de Arquitectos tiene espacios y salas para reunirse 5 vecinos, 50 y voy a decir casi 500, ¿no? Es decir, y en esos 3 tamaños, pues no creo que haya comunidades de más. En esos 3 tamaños se pueden realizar esas labores de información y de gestión y de recogida de documentación que bueno, que no todos tenemos la posibilidad de ofrecer, ¿no? Pero nosotros, desde luego, sí. Nada más, yo creo que ahora entramos en un procedimiento que es muy interesante, que es que le interesa a los ciudadanos que nos están escuchando ahí y seguro que mejor que lo que les hemos contado, pues van a salir temas más importantes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Sigfrido, y
Y muchas gracias, yo creo, también por poner de relevancia que, en fin, es una tarea colectiva, ¿no? Que no se trata, como decías, de no, el colegio queremos que sea la única ventanilla, sino que esto es un problema de gestión global, ¿no? Y que cuantas más agencias, pues más capaces seremos de acometer este proyecto, ¿no? Que tiene una envergadura muy considerable. Vamos a dar paso al resto de los ponentes y desde el principio de la sesión el turno de preguntas ha estado abierto. Vamos a arrancar con algunas de las que teníamos preparadas para ir calentando, pero bueno, de nuevo animo a los asistentes a que nos transmitan sus dudas. Sigfrido, me parece que tienes el sonido desactivado. Estás en una llamada. Bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta sobre el agente rehabilitador. Y nos dicen, la figura del agente rehabilitador se ha quedado muy abierta según el Real Decreto. ¿Qué riesgos se pueden derivar de una mala o incorrecta definición de esta figura? Eva, si quieres empezar con... Bueno, pues un poco lo que ya hemos hablado antes. Efectivamente lo ha dejado muy abierto. No sé si las comunidades que tienen todavía la oportunidad en sus convocatorias de generar un marco más detallado para esta figura y para también la oficina técnica, la oficina de rehabilitación, no sé si dará o constreñirá un poco el papel. La Comunidad de Madrid de momento parece que no tiene intención, o al menos así lo han comentado ya públicamente, y que lo van a dejar tal y como está definido en el Real Decreto. Es verdad, es un riesgo porque al final cualquier persona física, porque tampoco le está pidiendo otro requerimiento, podría ejercer este papel. Y entendemos que esto es peligroso porque al final es la figura en la cual pivota la viabilidad del proyecto. Entonces, si esta figura no tiene la capacitación, la solvencia adecuada, vamos a poner a todas las comunidades y propietarios en una situación un poco delicada y en riesgo de no poder conseguir sus ayudas o de perder esas ayudas si el proyecto no ha cumplido con esos mínimos que está requiriendo el Real Decreto. Por lo tanto, sí, hay un riesgo y es peligroso. Sí, yo, si me permitís, lo he referido muy breve en mi intervención, pero es decir, el riesgo, Eva lo ha contado perfectamente, es decir, el riesgo es que estemos creando una sociedad donde la capacitación no te la dé la universidad o el centro en el que has estudiado. Es decir, si al final la capacitación depende de la afición, es decir, yo no dudo que nuestro compañero físico que ha presentado ese proyecto a la CIPAN está aficionado a los edificios protegidos y le encantará y además hasta tiene o tendrá una cultura que le lleva a pensar que... Pero si pides el plan de estudios que pasó nuestro compañero físico no recoge ninguno de los criterios por los cuales obtienes la capacitación de trabajar en estructura, en estética y composición, es decir, en todo lo que conlleva actuar sobre un edificio protegido. Entonces, el peligro está ahí. Estaba antes del Real Decreto y va a estar después. Es decir, ¿qué pasa? Que yo ahora cuando voy al colegio de administradores de fincas, lo que les digo es que le apliquen sentido común a esto. Es decir, a mí me puede encantar trabajar en la rodilla de una persona porque soy un experto. He llegado a esa conclusión a través de unos estudios autodidactas, pero como me dejen operar de rodilla a alguien, pues prepararos con lo que puede ser esta sociedad donde efectivamente cualquiera puede operar de rodilla porque es aficionado y cree que está capacitado, ¿no? Entonces, no, sentido común. Es decir, luego, hombre, lo último, y perdonad que me he extendido un poco, pero es que vayamos a los juzgados con la presentación para licencia de determinados profesionales que no son especializados y que efectivamente creen que entienden de la rehabilitación energética, que no es solamente cambiar las carpinterías de una fachada, sino trabajar de manera muy, muy importante, ¿no? Por eso yo creo que efectivamente se ha dejado abierto, porque ya lo estaba antes, porque ya nos estábamos encontrando con este problema antes,
Lo que no se ha hecho es cerrarlo, es decir, bueno, esto que lo hagan solo los ingenieros, los tal y los jueces. No, es decir, se ha dejado igual de abierto que estaba antes, ¿no? Y bueno, por otro lado, no hay que preocuparse, o sea, yo también transmito tranquilidad en este tema, porque el sentido común ha llevado hasta ahora a tener escasos problemas, es decir, cuando un proyecto hace un edificio o proyecta un edificio y además lo ejecuta y da el llave en mano para un patrimonialista grande, evidentemente estamos hablando de gente capacitada en todos los sitios. Y cuando lo hace a través de un profesional, arquitecto, aparejador o ingeniero, pues también. Es decir, normalmente no nos salimos de ahí. Podemos salirnos de ahí, puede aparecer un agente que está en la pregunta, ¿no? O subyace. Puede haber un agente rehabilitador extraño, que sea eso, un aficionado. Sí, o sea, lo que es verdad es que no sería ilegal. Ahora, yo creo que va a tener muchas dificultades de contratar con alguien que por sentido común dirá, pero ¿qué capacitación tiene usted para darme a mí este servicio, ¿no? Sí, evidentemente no. Rafael, según vuestra experiencia en la gestión de fondos, ¿no? Y en la concurrencia a distintas convocatorias, ¿qué hacen diferentes a los Next Generation de otras ayudas provenientes de la Unión Europea? Bueno, yo creo que la primera está a la vista, que la ha comentado Sigfrido, es la gran cantidad de fondos, ¿vale? Como bien indicaba, desde que España entró en la Unión, en la Comunidad Económica Europea, hasta el 2010 había recibido 85.000 millones de fondos. Ahora estamos hablando de recibir 140.000 millones en 6 años, ¿no? Es una auténtica barbaridad y esa es la primera gran diferencia, ¿no? La dificultad de absorción de tantos fondos en tan poco tiempo, ¿no? Otra gran diferencia es que por primera vez la Unión Europea se ha endeudado para poner a disposición de los Estados miembros estos fondos, ¿no? Antes era un sistema de solidaridad interterritorial, ¿no? Como puede haber entre las comunidades autónomas españolas y bueno, en esta ocasión se ha endeudado la Unión Europea para poder dotar y poder mitigar los efectos de esta crisis del COVID, ¿no? Otra gran diferencia también es lo que comentaba antes de que todos los proyectos que se acogen a estos fondos tienen que ir alineados con esas políticas palanca, ¿no? Con esos pilares de verde, digital e inclusivo, ¿no? Esto también es una novedad que antes pues era más genérico y tal, ¿no? Y luego, bueno, ya sabéis que a final del año pasado pues hubo un Real Decreto Legislativo, también el 36/2020, para tratar de agilizar estos trámites, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser fundamental esta parte, ¿no? Tiene que ser todo mucho más ágil desde la elaboración de las bases y lanzamiento de convocatorias hasta los trámites posteriores, porque si no, pues a ver cómo absorbemos tantos fondos, ¿no? Esa sería la principal diferencia, creo yo. Desde luego, ahí hay un riesgo, ¿no? Que a la vista del Real Decreto y teniendo en cuenta que en fin, hay componentes de la Administración en esta charla, ¿qué riesgos prevéis en el proceso que se ha descrito en el Real Decreto y qué propuestas lanzaríais a las comunidades autónomas para tratar de evitarlos, ¿no? o de mitigarlos? Hombre, el riesgo más importante es, lo ha dicho alguien, no sé si Eva, me parece, es que no se ahorre el 30% de energía y que haya que devolver la ayuda. Ese es un riesgo terrible porque es un riesgo no controlado. Es decir, el de no obtener una ayuda es un riesgo relativo porque haces un proyecto, lo pagas, bueno, se presenta, vale, no, desistes, pero como te metas en el lío, hagas la obra y efectivamente luego no dé el resultado esperado y tengas que devolver la ayuda, pues entonces estás pagando toda tu vida la famosa obra de la rehabilitación energética, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un peligro gravísimo que nosotros vamos a intentar evitar porque vamos a hacer un control. En el estado del proyecto vamos a verificar determinadas cuestiones, una especie de checklist que nos va a hacer la Administración, en este caso la comunidad autónoma, que es la que aprueba el presupuesto subvencionable.
y ese checklist va a dar pistas de que a lo mejor no cumpla exactamente con algunos requisitos desde el punto de vista de rehabilitación energética, ¿no? Entonces, bueno, tendrá unos filtros, eso es un filtro, ¿no? Y luego habrá otro filtro que es la propia comunidad, ¿no? Que no tiene, yo entiendo que no tiene capacidad técnicos suficientes para valorar todas y cada una de las. Pero bueno, y luego habrá una monitorización que alguien vendrá de Bruselas, como nos ha pasado en otros fondos europeos anteriores, y vienen y verifican de manera exhaustiva y pormenorizada, y a mí eso, lejos de ayudarme, me parece fundamental. O sea, yo creo que le da una seriedad a los fondos europeos que debería tener siempre todo. Yo querría añadir que efectivamente el riesgo de no llegar a obtener las ayudas obviamente debe ser una opción que ni nos la planteemos, porque yo creo que si el proceso se ha llevado por profesionales capacitados, esto no debiera de ocurrir. Yo veo también otros riesgos en cómo está descrito hoy el Real Decreto, y es las comunidades. Los principales adjudicatarios o potenciales adjudicatarios de estas ayudas son las comunidades de propietarios. Las comunidades de propietarios tienen una situación de constitución sociedad un poco ambigua de cara a una financiación y de cara sobre todo a tener esas mayorías que necesitan tener para dar vía libre al proyecto. Entonces, bueno, ya se ha hecho una aprobación que está en camino de llegar a una mayoría simple para facilitar el proceso de aprobación en estas juntas, pero yo creo que eso todavía hay que madurarlo y trabajarlo, pero conllevan varias actas, aprobaciones, presupuestos previos antes de hacer cualquier movimiento en la solicitud. Es decir, hay mucha complejidad de gestión. Por supuesto, las licencias es otro gran riesgo y problema, porque si tocamos envolvente, vamos a tocar en muchos casos un tema de normas urbanísticas que puede conllevar en muchas comunidades el hecho de hacer una tramitación de licencia LOE, que generalmente es una licencia de proceso largo. Actualmente estamos casi en un año en muchos ayuntamientos. Por lo tanto, habría que ver si se puede generar una vía simplificada o más sencilla de cuando se crece la envolvente dentro de unos rangos que están justificados por aislamiento y no se altera la edificabilidad ni la volumetría, más allá de ese espesor, pues que pueda tener una tramitación por declaración responsable o alternativa mucho más ágil. Y yo diría que la complejidad documental es laboriosa, es delicada. Nosotros estamos elaborando un piloto que estamos trabajando con los técnicos de la Comunidad de Madrid precisamente para asegurarnos de la interpretación de todos esos puntos que hoy requiere el Real Decreto, porque yo creo que esa es la clave para que luego los proyectos se generen con las bases claras y cumpliendo un poco de manera previa ya esos estándares que se han interpretado y que no van a ser subjetivos después de interpretación a la hora de adjudicar las ayudas. Rafael, un poco hemos comentado a lo largo de las presentaciones de los ponentes y también lo hemos tocado en el turno de preguntas, el enorme reto que supone ejecutar todo este enorme volumen de inversión, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta, y es que la gestión hasta la fecha de otras convocatorias de fondos europeos desde 2014 hasta 2020, España ha ejecutado apenas un 49%, ¿no? del volumen que había destinado para otros sectores, ¿no? ¿Qué ha hecho que esto sea así? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer para no repetir esta situación, ¿no? Sí, pues como bien dices, ¿no? Es un problema histórico ya, de siempre, esa capacidad de absorción de los fondos, ¿no? Fundamentalmente es, primero, por lo que hemos hablado de la rigidez administrativa que hay a veces, ¿no? Que es necesaria para dar transparencia a toda ayuda, ¿no? Y todo reparto de fondos. Pero claro, a veces canalizar esos fondos por estas propias rigideces, ¿no? Pues es complicado y acaban interrumpiendo esa canalización y acaba que no da tiempo ni se pueden ejecutar todos los proyectos que se podrían haber ejecutado, ¿no? Esta es una. Y otra muy importante, bueno, ya lo han comentado Eva y Sigfrido, ¿no? El tema de la cofinanciación.
En mi exposición también comentaba las intensidades de ayuda máximas. Si fuesen ayudas al 100%, imagino que sería más fácil asignar todos los fondos, pero aquí hay que buscar una cofinanciación. Si tú presentas un proyecto que te dan una ayuda al 30%, tienes que encontrar el otro 70%, ¿no? Ponerlo a pulmón o con fuentes de financiación alternativa, ¿no? Entonces, estos problemas van a seguir existiendo, ¿eh? Aquí van a seguir existiendo y además, sumándole el tema que hablamos, que hay que absorber más fondos en menos tiempo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mitigar esto? Pues bueno, ya os comentaba también el Real Decreto Legislativo para cómo instrumentalizar todas estas ayudas, cómo ejecutar el plan, que pretenden dar esta agilidad, ¿no? En todos los trámites, incluso en contratación pública, bueno, pues empezar a hacer pinitos digamos, simplificarlo, ¿no? Pero bueno, el riesgo está ahí, ¿no? Y en cuanto a la cofinanciación, pues bueno, va a seguir existiendo, como digo, esas intensidades máximas van a seguir existiendo. Una forma de mitigarlo sería permitiendo elevar esos porcentajes, pero a día de hoy no va a ocurrir y no tiene pinta de que vaya a cambiar. Lo que se hizo también, pues bueno, ¿cómo puedes conseguir esa cofinanciación privada, ¿no? Lo que queda fuera de esos fondos, pues creando un mapa de ayudas lo más adecuado posible, ¿no? ¿Y qué se hizo anticipando los fondos y convocatorias que iban a llegar? Pues ya desde diciembre del 20 pues se lanzaron manifestaciones de interés, ¿no? Oye, cuéntame qué tipo de proyecto quieres, qué tipo de ayuda, préstamo, subvención, hasta qué tipo de proyectos, pues para ir elaborando, o sea, conocer, digamos, el mapa de demanda de ayudas para crear esa oferta de convocatorias, ¿no? Lo más ajustado posible para asegurar que se van a presentar el mayor número de propuestas posibles, ¿no? Y que al final se dote con una bolsa presupuestaria las convocatorias y no quede ni un euro desierto, ¿no? Ese es el objetivo. Pero claro, la cofinanciación siempre es complicada y muchas veces la parte que queda fuera de financiación es muy difícil hacerla a pulmón, digamos, con fondos propios, ¿no? Y hay que buscar fuentes de financiación alternativas. Con lo cual, los riesgos siguen existiendo. Es cierto que se han dado pasos para mitigarlos, pero bueno, ese riesgo está ahí y es el que yo creo que más nos preocupa a todos, ¿eh? Que se queden al final fondos sin asignar. Mira, nos pregunta Gonzalo Comín, dice, hay que pasar de 3.000 a 300.000 viviendas rehabilitadas en apenas 5 años. ¿Es posible gestionar semejante volumen de inversión gestionando proyecto a proyecto? Eso Bueno, nos lo tendrá que decir las comunidades y la administración, ¿no? No lo sé. No, hay una parte de proyectos, vamos a decir, de conjunto importante, ¿eh? Los proyectos que van a entrar por barrios en remodelación, por zonas determinadas, donde va a haber un único gestor posiblemente, etcétera, y va a ser público, lo normal es que sea el ayuntamiento correspondiente, tal. Aquí se han acercado al Colegio de Arquitectos varios alcaldes de la Comunidad de Madrid que pretenden aplicar estos fondos en zonas determinadas de sus pueblos, ¿no? Yo creo que hay, vamos a decir, pelotas más grandes de financiación que el goteo ese. El goteo es inevitable, ¿eh? O sea, luego están no solo las comunidades de propietarios, que hablamos sobre todo siempre de Madrid, están los edificios unifamiliares de los pueblos, que son miles, que también tienen su parcela reservada en estos fondos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que hay que hacer es coordinar todo eso. O sea, el problema mayor que se encuentra la Comunidad de Madrid es en la Sierra Norte. Yo le decía, abrir una oficina de rehabilitación en la mancomunidad de la Sierra Norte, porque si no, solamente el goteo, que será enorme en todas esas pequeñas viviendas unifamiliares de toda esa zona, bloquea el registro de la calle Maudes, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente descentralizando las oficinas de rehabilitación se hace un intento de llegar a ese goteo, pero luego hay cosas que van a ir en conjunto, es decir, cuando se rehabilite energéticamente todo el Parque Lisboa de Alcorcón, viene ahí una cantidad enorme de viviendas con un único técnico seguramente o con un único proyecto. Es decir, a mí me parece que hay que ser respetuoso y ver un poco cómo evoluciona. Yo creo que además es muy importante lo que pasa en este primer golpe, ¿eh? Si informativamente fracasamos, nadie se acoge ni se acerca a los fondos,
no van a venir los siguientes, le llamo golpe a cantidades de financiación, ¿no? La primera cantidad de financiación que está ahora mismo encima de la mesa es la que hace depender las futuras. Es decir, o sea, está pensado en Bruselas, me corrige si no Rafael, pero está pensado para que conforme vas ejecutando van llegando las siguientes fases de financiación. Con lo cual, si ahora fracasamos, si ahora no se da este golpe, que digo grande, de información, de petición, de buenos proyectos, las demás no van a surtir efecto, no van a venir. También está la vivienda social, que es verdad que aquí también los promotores van a tener un papel importante para desarrollar vivienda social, que también va acogida a estas ayudas. Muy bien. Tenemos otra pregunta del público, la hace Carla Silva. Dice, creo que va dirigida a Eva. Dice, entiendo que la inclusión de la figura del Project Manager en estos proyectos abre la puerta a que se pongan en marcha contratos colaborativos de gran envergadura por el número de viviendas, por cantidad de fases, estudios previos, diseño, construcción, financiación, monitorización. Dice, ¿existen experiencias previas de contratos colaborativos a gran escala en España? ¿Están los organismos públicos preparados para licitar este tipo de contratos? A ver, lo de los acuerdos colaborativos, que obviamente siempre pueden estar en curso, no es algo que tenga que regular la administración. Al final, el agente rehabilitador que coge ese papel 360 grados tiene la capacidad de coordinar o generar acuerdos colaborativos con constructoras, con diseñadores, con quien haga falta para estructurar su papel de agente rehabilitador. Aquí la administración no tiene por qué entrar a validar nada, pero sí somos conscientes de que ya los acuerdos colaborativos ya existen con grandes constructoras, incluso con grandes equipos de diseño. Por lo tanto, precedentes hay y la posibilidad, por supuesto, pero esto ya está en manos de el que vaya a ejercer la función de agente rehabilitador y tenga la capacidad de llevar todos los papeles juntos o llegue a acuerdos con otros equipos para ejercer su papel. O sea, que tú lo verías dentro de esta figura de llave en mano, ¿no? Bueno, al final, tal y como describen hoy, vuelvo a decir, tal y como hoy describe el Real Decreto, parece que eso forma parte del papel. Si no nos añaden matices las comunidades que luego den detalles a este papel y puedan limitarlo, pero a priori, tal y como está descrito, forma parte de ese papel. Bueno, Antonio Magro nos hace una pregunta de examen, ¿vale? Es una pregunta de estas para sacar buena nota. Dice, con el problema que hay en la actualidad de mano de obra cualificada, ¿cómo se va a poder atender tanto, todo este volumen de rehabilitación? Hombre, me encantaría que haya tanto volumen, ¿eh? Ya lo veremos efectivamente, porque, ojo, preparar todo el proceso, documentación, todo lo que conlleva a prepararte para solicitar la ayuda consume una parte de tiempo relevante. Y luego los proyectos consumen una parte de tiempo relevante. Vamos a ver si efectivamente va a haber tanto volumen. Las comunidades de propietarios no son fáciles de gestionar, tienen experiencias muy agridulces con las ayudas a la rehabilitación para conseguir esos fondos inicialmente y para que una vez conseguidos los hayan cobrado. Con lo cual, aquí hay un papel de comunicación y de transmisión de confianza a las comunidades y a los propietarios muy complicado. Ojalá haya ese volumen, de verdad, ojalá ese sea el problema. Vamos a ver si es así. Hay un tema que no es la mano de obra, que es más fácil de controlar, de aumentar, de disminuir. O sea, ahí fíjate, la mano de obra teniendo 5 millones de parados no es el problema. El problema, vamos, y de formar para que esa mano de obra sea especializada. El problema es el material. O sea, ahora mismo estamos pidiendo presupuestos de aluminio, por ejemplo, y estamos hablando de un tema que sí influye mucho, la rehabilitación energética, que es la carpintería metálica. Ahora mismo hay dos problemas. Uno, el incremento de precio absolutamente bestial, pero es que no te garantizan los tiempos. Es decir, tú ahora mismo pides una carpintería para abril del año que viene y te dicen que de tiempos no hablan.
porque puede ser que se vaya a abril del año siguiente, ¿no? Entonces, sí, tenemos ahí un problema, pero bueno, yo creo que ese problema ojalá se produjera porque efectivamente haya una demanda bestial. Lo que pasa es que no, esto me pasaba igual con el tema de las licencias que antes hemos comentado. Perdonad que me cruzo de cuestión, pero claro, las licencias son un problema en determinadas ciudades, en otros no. En los sitios donde son problema, es decir, lo que no puede entrar ahora mismo un fondo europeo con subvención adjudicada o vamos a decir prevista, no puede entrar en la cola de las licencias de la Junta, vuelvo a nombrarla, de centro porque es la más multitudinaria, pero cualquiera de las juntas municipales grandes del centro de Madrid, ¿no? No puede porque efectivamente hace inviable la subvención, la ayuda. Entonces, Mariano Fuentes el otro día nos decía, está en esa línea que marcaba muy bien Eva, de la declaración responsable para muchas de esas obras que actualmente no se hacen por declaración responsable, pero puede ser que haya cambios normativos en esa dirección. En el tema del material no podemos influir, ¿eh? O sea, por eso digo que mano de obra, las formas, o sea, faltan electricistas y haces una campaña organizada bien dentro de los parados y tienes electricistas a los 6 meses. Ahora, con dificultad, pero puedes. Pero el tema del material no. El material ahora se ha producido un colapso, el colapso tiene unos tiempos, y los tiempos, bueno, lo vemos en los coches y lo vamos a ver en las casas y en otro tipo de producciones. Bueno, vamos a lanzar una última pregunta que desde la asociación nos parece importante y luego os voy a dejar a cada uno que hagáis vuestro minuto de oro, ¿vale? La pregunta, Eva, sería un poco también por el propio interés de las empresas de Project Management, ¿no? Dice, las empresas de reformas, las pequeñas constructoras, los administradores de fincas son figuras que son conocidas por el ciudadano de a pie, ¿no? Las empresas de proyecto no tanto. ¿De qué manera podría una comunidad de propietarios conocer una figura especializada como una empresa de project management? Bueno, yo creo que tal y como está planteado el Real Decreto, yo creo que hoy las empresas de Project tenemos que liderar los procesos del agente rehabilitador, que es la figura que va a llevar a cabo este papel. Y la comunicación que va a tener que conllevar la expansión de este plan, tanto con las oficinas de rehabilitación como los propios agentes rehabilitadores, de alguna manera vamos a hablar todos en los mismos términos y bajo los mismos conceptos. Nos vamos a acercar a las comunidades bajo ese planteamiento, que el agente rehabilitador y el papel del agente rehabilitador. Y el proyecto es que es ad hoc a este servicio, tal y como hemos hablado en la presentación. Es decir, lo que hoy hace un proyecto con un cliente es totalmente ad hoc a lo que hoy está pidiéndose el agente rehabilitador. Por lo tanto, yo creo que la terminología del agente rehabilitador va a acoger al proyecto y tenemos que hablarle al propietario, a la comunidad, bajo los términos conocidos para él, que va a ser el agente rehabilitador. Y ese va a ser nuestro eslogan, por decirlo así. Yo por lo menos así lo veo. Pues bueno, es un planteamiento yo creo que muy acertado, ¿no? Y es una oportunidad también para llegar bueno, pues al ciudadano de a pie, ¿no? Que muchas veces... Claro, es que al final ellos lo que quieren entender qué problema tengo, qué opciones tengo, qué plan me planteas. Discutir si entienden o no el papel del proyecto es complejo porque ya cuesta en el mercado privado, ¿no? Con lo cual los grandes inversores no siempre a veces entendemos a la figura del proyecto de la misma manera. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que simplificar todo porque el plazo es fundamental y simplificarlo es la clave para que esto funcione. Por lo tanto, tenemos que hablarle en los mismos términos que van a hablarle la comunidad, que le va a hablar cualquier interviniente en el proceso. Y esta es la manera de simplificar a todos los papeles que tenemos y qué funciones vamos a tener, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Rafael, vas a abrir tú este minuto de oro para que dejes tu mensaje, el que quieres que se quede la audiencia y nada, adelante. Bueno, nada, yo insistir, ¿no?, en que estos fondos es una oportunidad única, jamás ha llegado tanto dinero para ejecutar en tan poco tiempo, es ahora o nunca, ¿eh? Y hay que estar muy atento a todas las convocatorias que van a ir apareciendo, ¿vale? Aquí el problema puede ser detectar la convocatoria que a mí me interese, para eso están figuras como la de Sigfrido y Eva, para ayudar, pero eso, hay que aprovechar esta oportunidad sí o sí. Está llegando muchísimo dinero y hay que conocer las convocatorias, conocerlas, buscar el encaje perfecto de nuestro proyecto en ellas y ir hacia adelante. Como decía Sigfrido, va a haber mecanismos de control y hay que presentar proyectos muy realistas que vayan a cumplir exactamente con lo que se está pidiendo y que vayan alineados con esos ejes. Pero sobre todo eso, aprovechar la oportunidad, ese es el mensaje, y para ello máxima información para con previsión saber cuándo van a salir esas convocatorias e ir a por ellas. Nada más. Muy bien. Eva. Ratificar lo que dice Rafael. Es verdad que creo que es una oportunidad única, que sí o sí con ayudas o sin ayudas el parque residencial debe de renovarse y mejorar en sostenibilidad y en eficiencia energética, que esta es una oportunidad única y que debe de darse una situación, yo creo, fundamental de colaboración entre la administración pública y las empresas privadas para conseguir que esto fluya. Los reales decretos, las convocatorias de las comunidades, todo ello es subjetivo, interpretable. Si hay una buena comunicación y conseguimos entre las partes hacer que esto fluya, se simplifique y que generemos unos procesos y unas cadenas lo más claras, lo más limpias y lo más ágiles posibles, conseguiremos desatascar estas malas sensaciones que existe hoy en los ciudadanos respecto a las ayudas para la rehabilitación. Y yo creo que esa es la meta que tenemos todos los que queramos intervenir en esta gestión. Debemos conseguir llegar a todos con un mensaje limpio, claro y con una administración que colabora con la empresa privada para llevar a cabo estos procesos y estas ayudas. Muy bien. Sigfrido. Bueno, yo creo que se ha dicho casi todo, ¿no? Pero gestión, gestión y gestión, ¿no? Lo que nos pide el ciudadano ahora a todos, administraciones, cercanos a las administraciones, como son los colegios, profesionales. Yo pienso en mis arquitectos, ¿no? Es decir, los 11.000 colegiados de mi colegio de Madrid están capacitados, no me cabe ninguna duda, en su mayoría, para hacer que un edificio, un espacio ahorre el 30% de energía. Lo que hay que hacer es dar el siguiente paso, que no es dibujar el proyecto que ahorra el 30%, sino darle gestión, ¿no? Que es lo que yo creo que tanto Project como profesionales, liberales, cualquiera debe ofrecer ahora en este momento. Y eso unido, como es lógico, a esto, a que las oficinas de rehabilitación y los puntos de información y de recogida de documentación sean fáciles, sean accesibles y la gestión, por tanto, sea lo más sencillo posible para el ciudadano. Muy bien. Pues ahí quedan esos 3 mensajes para que el público recoja y tenga la oportunidad luego de reflexionar sobre ellos. Estamos agotando el tiempo de la jornada de hoy. Esperamos haber despejado algunas dudas sobre lo que nos espera en los próximos años. Muchas gracias, Eva, Sigfrido y Rafael, por vuestros valiosos puntos de vista. Y muchas gracias a todos los asistentes que habéis participado y que habéis lanzado vuestras preguntas en este seminario. Recordad que podéis acceder a todos nuestros seminarios a través de nuestro canal de YouTube y a través de la sección de noticias de nuestra página web, aedip.org. Y os invitamos también a que estéis atentos a nuestros canales de LinkedIn y Twitter, porque estamos organizando nuestro evento anual de Project Management, que lo vamos a hacer en el mes de diciembre, que va a ser Casos de Éxito 2021, en el que vamos a hacer un análisis sobre los proyectos más exitosos en la gestión durante el último año. Contamos con vosotros.
Con esto nos despedimos. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias.